Da tu primer paso con fe. No es necesario que veas toda la escalera completa, solo da tu primer paso. Vamos a iniciar la sesión con esta hermosa frase. Reciban un ameno y cordial saludo todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Arely Medina en calidad de moderadora. Les doy la bienvenida a la sesión número 5 del Diplomado Especializado en Código de los Niños y Adolescentes y Delitos Sexuales con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que contamos con la presencia de una buena amiga de la casa. Hablemos de la doctora Mayda Mendoza Chávez, quien va a disertar el tema Plenos Jurisdiccionales Nacionales de Familia. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida de nuestra ponente. Nuestra ponente es CEO y abogada principal del estudio Mayda Mendoza y Asociados. Tiene una maestría en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia. Asimismo, nuestra ponente es vicepresidenta de la Comisión de Estudio de Derecho del Niño y Adolescente del Colegio de Abogados de Lima. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, les damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerle recordar las 4 reglas para el desarrollo óptimo de la clase. La primera regla es que los participantes deben guardar estricto respeto hacia sus compañeros. La segunda regla, se recomienda activar sus cámaras para efectos de participar activamente. La tercera regla es activar la opción de levantar la mano para pedir la palabra y desactivarlo luego de participar. La cuarta regla es que las preguntas formuladas en la clase deben ser precisas, relacionadas con el tema y no casos particulares. Dejando todo recalcado, los dejamos con la ponente. Le cedo la palabra, estimada doctora Mayda Mendoza. Claro que sí, Areli, buenas noches. Buenas noches a cada uno de los presentes el día de hoy para poder estar presentes en este diplomado y con un tema muy interesante para poder compartir. Y de esa manera también siempre menciono que el conocimiento es poder. Si nosotros estamos el día de hoy aquí es porque lo que queremos es tener conocimiento para luego poder aplicarlo. Como ya mencionaron, mi nombre es Mayda Mendoza, yo soy abogada especialista en Derecho de Familia, Niños y Adolescentes. Tenemos un estudio jurídico, Mayda Mendoza y Asociados, el cual trabaja especialmente temas relacionados al derecho de familia, niños y adolescentes. Por eso que también muchos nos conocen como abogados de familia Perú. Por ese motivo es que bajo la experiencia de litigar todos los días y de estar en el campo todos los días y de tener un equipo de investigación para poder aplicar las pretensiones que se requieren en su oportunidad, dado que también, dadas las circunstancias, mi persona como miembro de una asociación que es aproximadamente más de 20.000 personas dentro del mismo sobre la pensión de alimentos. Son madres o padres de familia que requieren de una pensión de alimentos y tienen diferentes situaciones jurídicas que no le permiten obtener la pensión de alimentos. Esto hace que la curiosidad y las ganas y el ímpetu de poder conocer más sobre el derecho de familia es que uno va e investiga y te encuentras con plenos, con distintos plenos en el que dices, ¿y esto es un criterio nada más o tiene un efecto vinculante? ¿Lo voy a considerar como que para que todos los procesos sean como tal o es que solamente me ayudaría como un antecedente previo? Entonces, cuando tenemos nosotros esta situación, es importante abordarlo porque cuando presentemos una demanda judicial con la pretensión de vida, con los medios probatorios correspondientes, también deben de colocar, y lo voy a repetir en todo este tiempo que voy a estar el día de hoy con ustedes, para que puedan comprender que es importante o qué tanta importancia tiene un pleno jurisdiccional. Y más aún cuando hablamos del derecho de familia, porque podemos abordar acá familia, niños, adolescentes, personas vulnerables,
miembros del hogar, separados o no, que tienen aún un vínculo. Entonces, sobre eso es que nosotros el día de hoy y el tema a abordar el día de hoy, como las diapositivas mismas lo dicen, es plenos jurisdiccionales nacionales de familia a cargo de mi persona. Entonces, esperando que valga mucho el aporte que voy a brindar el día de hoy, me es importante que ustedes también escuchen, ¿no? Dado que sé que a esta hora de la noche es más complejo aún, pero necesitamos enfocarnos. Por eso que vamos a dar tipo, esta parte es muy interesante porque los plenos jurisdiccionales también son las problemáticas que existen respecto al derecho de familia. Y esta problemática se discute, se conversa y hay una cantidad de personas especialistas en esta materia que lo que hacen es tener diferentes puntos de vista y pueden llegar a votación de mayoría o también de unanimidad. Entonces, cuando yo mencioné en ese largo, en esa larga explicación, pero con mucha información, cuando indique que es por mayoría, voy a referirme que es por mayoría o unanimidad. Bien, es porque sí hubo un acuerdo o sí llegaron a una votación. Cuando yo no tomé en consideración ello, es porque fue minoría y es por eso que eso no se los he compartido porque hay diferentes puntos de vista, pero eso nos va a ayudar para poder saber incluso ciertas diferencias. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos acá hablamos del contenido, los temas que van a abordarse, que es la introducción y todo lo que se ha referido dentro del mismo, son 7 puntos que se van a considerar dentro del mismo. Ya les di la introducción del primer punto y continuamos, por favor. Bien. Exacto, ahí. Qué importante poder tomar en conocimiento sobre una diferencia, porque a veces entramos en confusión y justificamos, e incluso en una audiencia, respecto a los plenos. Existen plenos jurisdiccionales y plenos casatorios. Los plenos jurisdiccionales, como lo mencioné, son criterios interpretativos que abordan una problemática legal específica. ¿Para qué? Para que podamos tener de alguna manera esta información de los especialistas en la materia y puedan estos participantes poder abordar y poder dar ese punto de vista bajo la experiencia. Ahora, ¿quiénes lo conforman? Lo pueden conformar jueces supremos, ¿no? Para la Corte Suprema, jueces superiores para plenos superiores o jueces especializados o de paz letrado. Muchos de ellos son jueces o hablamos también de los plenos en sala, que es sala especializada. Entonces, es ahí donde abordan una problemática y comienzan a ver qué solución podrían dar a esa problemática. Y eso no es que tenga un efecto vinculante, pero hace que tenga un criterio para que se pueda sustentar bajo la pretensión que uno solicite. El pleno casatorio es distinto porque en este caso, como el mismo nombre y ustedes también lo conocen y saben, habla de los jueces supremos para que vean una especialidad en particular y puedan resolver el recurso de casación que se solicite. Y dentro del mismo hay precedentes vinculantes. Y en el mismo pleno casatorio también refieren que es con efecto o precedentes vinculantes. Y de una u otra forma es que se debe de considerar, es que se debe tomar en cuenta. Del otro lado, que son los plenos jurisdiccionales, son más criterios a abordar. Bien, siguiente, por favor. Aquí damos un ejemplo de un pleno jurisdiccional de alimentos. ¿Por qué abordo y comienzo con los alimentos? Porque es un tema bastante abordado por muchas personas por la problemática que hay. Ustedes sabrán y conocen y saben que existe diferentes casos respecto a pensión de alimentos, incluso la carga
la carga que existe en el Poder Judicial viene por la pensión de alimentos. Entonces, es necesario que sepamos qué son los alimentos. Justo el equipo de producción del estudio jurídico hace unos días me decía que en redes sociales preguntaban mucho sobre los alimentos, pero no conocían qué eran los alimentos respecto a una pensión en el derecho. Entonces, no solamente aborda la comida o lo comestible, sino también es importante tomar en cuenta este punto porque es uno de los procesos más sencillos para poder solicitar, pero detrás de este proceso sencillo que aparentemente es, vienen vidas, vienen niños, vienen alimentistas que requieren su pensión de alimentos y muchas veces los montos que se brinda dentro de una sentencia no son acorde a lo que requiere ese alimentista. ¿Por qué? Porque la madre de familia o el padre de familia no lo solicitó debidamente, no justificó los gastos y solamente se enfocó, y seguramente ustedes también lo han visto, que muchas veces para solicitar la pensión de alimentos solo se enfocan en la comida, en lo que se gastó en el mercado, en el supermercado, desayuno, almuerzo, cena, loncheras, pero se olvidaron de todos los demás conceptos. Y es por eso que lo menciono aquí. Y hablamos de el sustento, de la habitación, de la vestimenta también, de la educación. Cuando hablamos de asistencia médica y psicológica, hablamos de salud. Cuando hablamos de recreación, a veces es difícil sustentar este punto porque incluso muchos juzgados, a sabiendas que la recreación es un derecho, no lo consideran como tal. O te dicen, señora, pues gaste menos. Pero mi hijo se va al parque. Mi hijo puede tener alguna reunión social con algún amigo. Mi hijo quiere divertirse y irse al cine. O en temporada de circos, irse al circo. O simplemente salir a dar una vuelta y comerse algo, ¿no? Un gustito, una galletita, un chocolatito. Pero eso requiere gasto y a veces la mamá tiene que llevarlo a un lugar más lejano y requiere pasajes. Pero todo esto va dentro de la recreación, pero que tampoco se considera en muchas oportunidades. Y también hablamos de las mujeres gestantes, que desde la concepción hasta el posparto también pueden solicitar la pensión de alimentos hasta un año, justamente después de dar a luz. Por eso que es importante justificar. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí entramos a la comidita del asunto respecto a plenos jurisdiccionales. Vamos a mencionar algunos y tómenlo ustedes, siempre cuando ustedes escuchen sobre los plenos, escúchenlo como una historia con un final y saber qué abordaron en el final. No solamente se queden leyendo la problemática, sino también vean los votos, vean primera ponencia, segunda ponencia, qué es lo que dicen, finalmente si fue unanimidad o solo fue por mayoría, verificar, pero entender el caso en particular. Acá lo hemos reducido para poder tener ideas de cómo es el criterio que se toma al respecto. En este caso, estamos hablando de un pleno jurisdiccional distrital de familia del 2014. Doctora, hay cosas que han cambiado al 2025. Claro, es verdad, han variado, pero los criterios fundamentales son los mismos. Pero van a haber detalles que van a cambiar, que también lo voy a mencionar. Bien, acá hablamos de los alimentistas que han cumplido 28 años. La declaración de la exoneración de dicha pensión, dice, se realiza en el mismo proceso donde se fijó la pensión o en un nuevo proceso. Bien, acá lo que refiere por mayoría es que la exoneración de la pensión alimenticia debe realizarse automáticamente, debiendo en todo caso dicho alimentista acreditar la vigencia del estado de necesidad en el proceso primigenio, quiere decir en el proceso original.
Por tanto, este pleno lo que indicó respecto a este punto de que si yo tengo 28 años y recibía cuando era, en este caso, todavía una persona menor de edad, pasé a ser mayor de edad y la interrogante era, cuando el alimentista ha cumplido ya los 28 años, la declaración de la exoneración de dicha pensión se realiza en el mismo proceso donde se fijó la pensión o en un nuevo proceso. Llegué alimentista menor de edad, luego pasé a ser alimentista mayor de edad. Lo justifiqué hasta los 28 años, pero ahora esa exoneración de pensión de alimentos debe de realizarse automáticamente. Yo papá, yo mamá, que aporto una pensión de alimentos, lo que debo de hacer es en ese mismo juzgado presentar la exoneración de la pensión de alimentos. Doctora, pero en el código no se encuentra esos puntos a detalle. Claro, pues hay puntos que no están a detalle dentro de nuestra legislación peruana, pero tenemos que buscar e indagar. Y aquí hay plenos que justamente mencionan de ello y por mayoría también refieren lo que acabo de mencionar, que debe de darse en el mismo proceso. Aquí por eso dicen el proceso primigenio. Bien, es importante mencionarlo porque es una guía para podernos dar cuenta de cómo realizar esta exoneración, tomando en consideración que también si algún punto dentro de nuestra legislación no se encuentra, busquemos alternativas para poder indagar y tener la información debida. Bien, siguiente, por favor. Ahora hablamos de Tumbes 2011. En el Perú tenemos muchas problemáticas, tenemos distintos problemas y uno cree que el derecho de familia es sencillo respecto a sus temas porque creen que es un tema eh, más íntimo, más pequeño, que solo se habla de rencillas familiares y que si llegan a una conciliación todo se acaba. No, señores, a veces esto es muy complejo y más aún creo yo que es un tema muy sensible porque justamente esa fibra sensible que yo siempre menciono está presente. Quiere decir que hay que tomar las decisiones que se vayan a realizar en el proceso con pinzas, porque no sabemos qué tanto puede afectar a ese papá o a esa mamá o a ese alimentista menor de edad o a ese alimentista mayor de edad que se encuentra en la universidad y requiere que su papá o su mamá apoyen sus estudios. ¿Cómo se puede ver truncada una profesión de un adulto que quiere seguir estudiando y tiene la voluntad de seguir estudiando? Yendo al punto anterior, yo refiero de que incluso ha habido casos que los mayores de edad, me refiero ya pasados los 28 años, de 18, recibieron su pensión hasta los 28 años, llega a 29 años, 30 años, y si no hizo el papá la exoneración, ellos siguen cobrando. Si hay una retención mensual y el papá despistado no se dio cuenta que aún seguían reteniendo el monto de la pensión, sigue cobrando el alimentista y no informó nada. ¿Pasa? Claro que sí. ¿El juzgado acaso en automático va a decir, ya cumplió 28 años? No, señores, no lo va a hacer. Es por eso que ustedes tienen que estar al tanto de recomendar a su patrocinado, recomendar en este caso a su representado y mencionarle el mismo. Me quedé ahora en Tumbes 2011, ¿verdad? En el anterior. Bien, en este extremo y en esta problemática hablamos e indica lo siguiente. En los procesos de aumento de alimentos, reducción de alimentos, cambio en la forma de prestarla, me refiero si era por monto fijo o si va a ser por porcentaje.
cómo estuvo antes y cómo lo quiero variar hoy. El prorrateo, la exoneración y extinción de pensiones de alimentos. ¿Desde qué fecha? Es la pregunta y la interrogante del millón. ¿Desde qué fecha se practica la liquidación de pensiones alimenticias devengadas? Si yo realicé un aumento de pensión de alimentos hoy, 24 de septiembre, pero ya tengo una pensión de alimentos, doctora, ya lo tengo, anteriormente ya lo tengo, pero ahora yo presento una demanda de alimentos hoy, 24 de septiembre, y ya me lo han aprobado, me lo han admitido, ya está en trámite, bien, llegó la sentencia. Acá la pregunta es esta, ¿desde qué fecha se practica la liquidación? Porque si ya hoy 24 de septiembre presento la demanda, mañana 25 me lo admiten, pasado 26 lo notifican al obligado a prestar los alimentos. Y en diciembre del 2025 hay una sentencia a mi favor. Si el monto era 500 soles y ahora son 1000 soles, en diciembre me salió 1000 soles. ¿Desde cuándo cobro los devengados? ¿Desde la sentencia? ¿Al día siguiente de la sentencia? ¿O desde qué fecha debo cobrar esos 500 soles adicionales? Porque ya gané. Y en un aumento de pensión de alimentos, aquí yo gané 500 soles mensuales. Pero recién emiten la sentencia en diciembre. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos para poder comprender? Aquí tendría que darse, y por mayoría refiere lo siguiente, se practica a partir que la nueva sentencia quede consentida con las contingencias establecidas por cada grupo. Es decir, en los procesos de aumento de alimentos se practica desde el día siguiente de notificado lo obligado con la demanda. Quiere decir que si en este caso, hoy, miércoles 24 de septiembre, yo presento la demanda, mañana 25 de septiembre, admiten a trámite la demanda y el día viernes 26 de septiembre lo notifican al obligado, entonces yo cobro estos devengados a partir de ¿cuándo? Del día lunes. Si estamos hablando del 26 viernes, 27, 28 no cuenta, 29 sería el día hábil, ¿no? Al día siguiente hábil de notificado. Entonces, eso también tienen que tomarlo en cuenta dentro de los plenos para que ustedes se puedan dar cuenta que hay detalles que hay que tomar en consideración, para que ustedes sean los expertos y sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Importante, se dan cuenta que es como una historia con una problemática, obviamente, pero si entramos a tallar a fondo específicamente sobre el caso, y ya tenemos incluso criterios de jueces especializados, ¿no? O de una sala especializada, imagínense, ya tenemos más información y bajo este argumento voy a poder realizar mi demanda judicial. Voy a poder realizar mi demanda en este caso anterior que estuvimos hablando también sobre la exoneración o ahora también sobre el aumento de pensión de alimentos y a partir de qué fecha debo solicitar que se practique o se realice la liquidación de pensiones devengadas. ¿Se dan cuenta? Bien, seguimos por favor. Esto es un caso, tenencia de plenos jurisdiccionales. Esto es un caso que hay que considerar. Tomemos en consideración algunos puntos. Bien, tenencia exclusiva, tenencia compartida. Siguiente, por favor. Cuando hablamos nosotros de la tenencia, consideremos un punto importante y lo paso al siguiente porque me es importante hablar también del interés superior del niño. Pero el punto de la tenencia exclusiva y compartida, recuerden que esto varía en el año 2022 con la tenencia compartida y hay puntos a favor y puntos en contra, que ha quedado en la nebulosa respecto a la pensión de alimentos y respecto a la tenencia compartida. Hoy estamos ahora, 2025,
Recuerden que la ley que se dio en octubre del 2022 sobre tenencia compartida, a la fecha 2025, ya hay sentencias de tenencia compartida. Y estas sentencias salen a favor de papá y de mamá, no en todos los casos, cuando realmente corresponda. ¿Y qué sucede? Ahora el papá o la mamá que tiene la compartida y que era él quien aportaba la pensión de alimentos, dice, oh, un ratito, ahora yo también tengo a mi hijo o a mis hijos. Por tanto, yo ya no debo dar ese monto, debo dar menos. Pero eso no está contemplado dentro de la ley, ¿no? De la modificación y demás, no está contemplado. Pero ya se está comenzando a tener esa problemática y seguramente van a haber plenos jurisdiccionales que van a abordar el mismo. Pero recordemos que el interés superior del niño es importante. Y ahora me voy a esto, al pleno jurisdiccional distrital de familia Cusco 2011 y menciona lo siguiente. El principio del interés superior del niño y adolescente y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en los procesos sobre tenencia. ¿Qué sucede aquí? Aquí, 2011, todavía estamos atrás. Indica lo siguiente, nuevamente, el principio del interés superior del niño y adolescente. Acá hablamos del principio, hablamos que el derecho de un niño prevalece al derecho de un adulto porque el niño, al ser niño, es vulnerable y se considera sus derechos incluso tomando en cuenta la del adulto, pero consideremos al niño como un interés superior. Bien, luego dice, y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en los procesos sobre tenencia. Es importante abordar que aquel padre o aquella madre que tiene o ejerce la tenencia de hecho o tenencia legal debe solicitar al otro progenitor la pensión de alimentos. Entonces, aquí por unanimidad refieren que justificándose la omisión del cumplimiento de la obligación alimentaria, no le impide al padre el derecho a la tenencia de su hijo. Acá se están yendo al punto de que aquí habla, en caso el padre tenga deuda o cumpla a medias la pensión de alimentos, pero ve que esa madre de familia no trata bien a su hijo, que lo maltrata, que lo expone, que incurre en peligro al menor de edad, el padre tiene que verse en la imperiosa necesidad de qué? De exigir una tenencia. No, pero tú debes, tú no puedes. Un ratito. Sí puedo. Acá tengo un pleno que también me justifica, pero ¿debo de qué? Debo de justificar esa omisión. Señor juez, no doy la pensión porque cuando yo doy una pensión, ella no paga el colegio y yo lo estoy pagando de manera directa. Seguramente no está en su estado de cuenta de ella, pero yo estoy cumpliendo con mi hijo. Señor juez, me enfermé, me compliqué la situación de salud, pero estoy aquí ahora para poder cumplir y mire con qué me encuentro, que mi hijo está solo, que su mamá está de viaje y lo ha abandonado. Por tanto, no solamente porque debo una pensión o porque no cumplo debidamente, no pueda yo exigir tener y obtener la tenencia legal de mi hijo. Es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque muchas mamás creen que porque ya tengo la tenencia y porque él tiene una deuda, ya no va a poder él exigir. Hablo de él o de ella, ¿bien? Porque sabemos que hoy en día papá o mamá cuidan a sus hijos y lo hacen muy bien. Pero hablamos en la mayoría son mujeres. Las mujeres son las que cuidan a sus hijos, pero ya no son en todos los casos. Entonces, el interés superior del niño es importante tomarlo en consideración cuando abordemos el derecho de familia o el derecho de niños y adolescentes. ¿Estamos bien? Seguimos, por favor. Bien.
Acá también tenemos el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, también del 2014, y tenemos una problemática. Aquí la problemática es en caso de fallecimiento de uno de los padres, que son casos comunes, ¿ah? Yo he visto muchos de estos casos, son muy comunes. En caso de fallecimiento de uno de los padres, los abuelos, tíos u otra persona, dice acá, con legítimo interés, tienen legitimidad activa para demandar la tenencia y custodia del niño o niña adolescente o se requiere previamente solicitar nombramiento de tutor. Pregunta, ¿no? ¿Por qué? Ante la ausencia de los progenitores, ante el fallecimiento de los mismos, ¿quién puede solicitar previamente justamente la demanda de la tenencia? ¿Lo puede hacer cualquiera de ellos? ¿Quién lo puede hacer? ¿O tienen que tener primero un nombramiento de tutor? ¿Es necesario o no? A ver, ¿qué criterios se toman al respecto por mayoría? Dice aquí, resulta necesario se brinde legitimación activa a toda persona que tiene legítimo interés en la determinación de la tenencia o custodia del menor. En observancia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el nuevo paradigma que propugna la Convención de los Derechos del Niño y el tercer pleno casatorio de la Corte Suprema, que refiere se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales. Quiere decir que todo aquello que sea en favor de un menor de edad va a ser posible. En otros casos no y en algunos sí. Ahora, lo más común, abuelitos, que son los que están más cerca de sus nietos, ¿verdad? Los abuelos. Los abuelos, muchas veces cuando la hija falleció, el yerno falleció o la hija falleció y el yerno no tiene compromiso con su hijo, la abuelita dice, yo me voy a hacer cargo. Y no hacen ningún proceso judicial, lo dejan ahí cuando la ley puede ampararlas o ampararlos. ¿Por qué? Porque según este pleno lo que indica es y nos habla del tercer pleno casatorio. Y justo el tercer pleno casatorio, ¿no? de la Corte Suprema refiere que se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales, más aún cuando hablamos de niños y adolescentes. Es por eso que bajo esta argumentación nosotros en el estudio jurídico hemos hecho varias solicitudes de demandas de tenencia legal de abuelos, incluso con una madre fallecida y con un padre presente pero ausente físicamente, o en su defecto, un padre fallecido y una madre presente pero ausente físicamente. Quiere decir que por más que haya papá o mamá y la abuela o el abuelo está presente, pero falleció uno de ellos, puede también solicitar siempre y cuando sea en bienestar del menor. No solo porque quiero yo, abuelo, abuela, pedir o solicitar una pensión de alimentos. Eso no. No es en interés del abuelo o de la abuela. Es en interés de quién? Del menor de edad. Consideremos bien cómo lo van a enfocar. No se trata de que ya, aquí está el pleno, me guío de esto y basta que yo puntualice respecto al tercer pleno casatorio y mencione sobre la flexibilidad, ¿no? En los principios y normativas. No. Recordemos que a los niños, niñas y adolescentes se considera el interés superior del niño. Entonces, ese punto es importante mencionarlo. Bien, seguimos por favor. Ahora, el Pleno Jurisdiccional de Lima Este 2017 indica, los abuelos, acá estoy ya enfocando, tienen legitimidad e interés para obrar e interponer demandas de tenencia y custodia de sus nietos. Doctora Mayda, una pregunta. ¿Tenencia y custodia es lo mismo? Sí. La tenencia y custodia es el cuidado de ese niño o esa niña adolescente.
Bien, el cuidado legal que pueda tener esa persona, si tiene la legitimidad para poder solicitarlo o no. Y también nosotros utilizamos este pleno, que también es importante justificarlo debidamente. Bien, y por mayoría refieren ello, ¿no? Indica, ya, perfecto, Anderson. Eh, ¿Te respondo ahora o te respondo después? Al final creo, ¿no, Areli? Las respuestas, ¿verdad? Hay que ir apuntando quizá las preguntas para que no les quede la duda. Ahora, ya, ok, yo lo respondo rapidito, Areli, en Sí, todo. doctora, normal, lo puede responder a su criterio. Ya, perfecto, dado que estamos en el tema. Mira, toma en cuenta la patria potestad. Muchos solicitan patria potestad cuando deben pedir tenencia. Y qué bueno que lo mencionen. Porque la patria potestad, cuando uno va y reconoce a su hijo, firma, ¿verdad? El acta de nacimiento. Automáticamente estamos ejerciendo la patria potestad y yo padre legal y yo, madre legal, ya tengo derechos y deberes con ese menor de edad. Ahora, cuando los padres se separan y uno de ellos quiere tener o requiere la tenencia, tenerlo físicamente, cuidarlo, eso es tenencia. Por eso que me dicen muchas veces, o yo menciono, digo, imagínate una torta o un queque tan rico que ahora de noche tenemos más hambre, ¿no? Tomen en cuenta que todo esto son los derechos y deberes. Esto de aquí, este molde completo, es la patria potestad. Y si yo, dentro de esta patria potestad, tengo un atributo es una tajada de esa patria potestad, se llama tenencia. No confundamos tenencia con patria potestad. Muchos padres de familia, madres de familia, vienen a consulta y nos dicen, doctora o doctores, necesitamos o necesito la tenencia total. Yo no quiero que mi hijo conozca a su padre, yo no quiero que tengan ningún vínculo, quiero la tenencia total. Y se le explica de que no es como lo está solicitando, porque es engañar a la persona. Estamos confundiendo. Recuerden ustedes que nosotros tenemos principios y tenemos que dar a conocer lo que corresponde y lo que es legal. Entonces se le explica justo lo que les acabo de explicar a ustedes. Pero también les voy a contar un casito pequeño. Miren tanto la desinformación a no tener la especialidad y los conceptos o incluso el siguiente proceso a realizar. ¿Qué sucede? Y aquí algo pequeño lo voy a mencionar. Una vez llegó una mamá a oficinas y refirió de que ella ya tenía, doctora, yo ya tengo la tenencia exclusiva de mi hijo. Estoy feliz, estoy contenta. El otro abogado me menciona, doctora, que con esto ya puedo viajar a otro país, ya me puedo ir con mi hijo a vivir a otro país. Ay, doctora, estoy muy contenta. Pero igual, doctora, necesito algo. Y yo, señora, no comprendo. Y me comenzó a explicar todo lo que le habían dicho y cuánto demoró la tenencia, casi 2 años. Pero la señora juraba y pensaba que con la tenencia ya tenía la patria potestad. Mejor dicho, tenía ya todos los derechos y deberes sobre el menor y que el papá no. Entonces, es ahí donde se le explicó que es patria potestad, que es tenencia y que es el permiso de viaje y que cada vez que ella viaje tiene que pedir el permiso, sea notarial o judicial, cada vez que ella viaje, a menos que le den un poder, ¿no? Eh, ya, miren, yo voy a responder las preguntas al final, ¿les parece bien? Para que tengamos toda la información y no tengamos inconveniente para poder avanzar, ¿les parece? Sé que tienen muchas preguntas y me da mucho gusto que quieran preguntar, la verdad. Eso significa que esté interesante el tema, entonces. Muy bien. Eso sí, me alegra mucho, me alegra la noche, chicos, ¿ah? Me parece muy bien. Bien,
Entonces continuamos y de ahí les doy las respuestas y absuelvo todo, ¿no, Anderson? A ti, muchas gracias por la pregunta más bien, pero veo que hay más preguntas y las voy a responder para culminar y poder avanzar porque también es importante que ustedes conozcan estos puntos que vamos a ver. Régimen de visitas. Ustedes saben que en los procesos judiciales de familia, los puntos más comunes, alimentos, tenencia, régimen de visitas. Yo soy negociadora, yo negocio los procesos. Quiere decir que yo trato de no irme. A mí me encanta eh, ir a un juzgado, estar en los juzgados, litigar, pero a veces este tiempo y esta dependencia da mucha pena porque demora tanto el sistema, ustedes lo saben. ¿Y qué hacemos previamente? Claro, el objetivo es conciliar, claro que sí, pero antes de conciliar, puedes buscar la manera de decir y atreverte. Hay que tener, obviamente, podemos hacerle un curso de negociación en algún momento, ¿ya? Y aportar estas ideas. Los previos a conciliar. Ustedes saben que para los abogados es difícil poder contactarse con la otra parte, poder conversar, poder entender y no ir con el ánimo de querer yo saber más de la ley y yo te exijo esto y te exijo aquello. Prepotencia. No. Hay que saber hacer previamente las cosas. Antes de poder conciliar, se busca negociar, pero no en favor tuyo al 100%. Recuerda que ambos buscan algo y tienen dos posiciones diferentes y hay que buscar equilibrar la situación. Pero cuando gusten, ustedes tengan dudas, cómo negociar, doctora, tengo este caso, ustedes igual, ya con mi nombre me encuentran en redes sociales para que me ubiquen y me pidan información. A mí siempre me gusta dar alcances porque lo que busco siempre es reducir la carga buscando alternativas. Y la conciliación finalmente, después de la negociación, siempre digo yo, llegas al punto. Nosotros, estos últimos días incluso, hemos tenido varias conciliaciones, tenemos muchas alianzas con muchos centros de conciliación en el estudio porque necesitamos eso, necesitamos darnos la mano para que no llegue esto a un proceso judicial. Pero si ya está en un proceso judicial que es inevitable llegar muchas veces, hay que llegar, pero hay que llegar con las herramientas. Bien, acá hablamos de la problemática. Indica, es posible que la Sala Superior integre de oficio un régimen de visitas para el progenitor que no ostenta la tenencia fáctica del menor de edad, no obstante que no se haya amparado la pretensión de tenencia. Mayoría menciona lo siguiente. Resulta imprescindible que la Sala Superior integre de oficio un régimen de visitas para el progenitor que no ostenta la tenencia y custodia fáctica, toda vez que dicho problema no puede quedar sin resolver. Claro está, y eso sí se toma en cuenta en las sentencias, ¿ah? Por ejemplo, si la madre solicitó la tenencia exclusiva, pero no menciona nada de régimen de visitas, pues sí puede el juzgado de familia poder abordar el punto de régimen de visitas porque esto es un punto a favor del menor. Ahora bien, si ese padre que no solicitó la tenencia está ausente, está declarado rebelde, no ingresa a la audiencia, no está en todo el proceso judicial, como un juzgado especializado va a poder otorgar visitas a alguien quien está ausente? Es mandarlo al niño con un papá que nunca conoció. Por eso, los criterios se me son importantes. Puede estar acá puesto e indicando que sí debería, pero hay circunstancias y excepciones. Por eso que del otro lado estamos los abogados, para poder ver todos esos detalles que puedan darse dentro de la sentencia y poder apelar si es posible. Siguiente, por favor. En el punto de impugnación de paternidad, uy, este tema es muy complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos algunos puntos y lo voy a mencionar. Acá la problemática refiere, puede interponer una demanda de impugnación de reconocimiento el propio reconociente. Bien, siguiente por favor, eso es Ayacucho 2019. Siguiente por favor. Acá hay puntos de vista a considerar. Tomemos en cuenta algo. Algo rapidísimo, tanta información que a veces yo tengo, trato de alinear siempre mis clases para que puedan comprender, pero me gusta dar la carnecita, como se dice. Entonces, ¿qué sucede? A consulta también llegan muchas veces, ustedes también lo sabrán, impugnación de paternidad.
nulidad del acto jurídico por el asunto este del acta de nacimiento que se refiere a la paternidad, filiación extramatrimonial o reconocimiento. Estos tres puntos trata la confusión del día a día, confunden un punto con el otro. Tengamos cuidado, no caigamos en el error de dar una mala información. Tenemos que primero identificar qué es lo que está buscando la persona, el futuro representado, qué es lo que requiere. Entonces, acá estoy mencionando nada más rápidamente para los tres puntos que les he indicado sobre la identidad dinámica e identidad estática. Ustedes saben que cuando tomamos en consideración la identidad dinámica es la parte en la que padre, el padre, el padre legal, más no es biológico, el padre legal es quien tiene todas esas costumbres, tiempo, dedicación con el niño adolescente o con la persona que no es su hijo, pero que públicamente sí lo es, pero biológicamente no lo es. Y la estática es cuando es biológico. Por eso dices, ¿eres el padre legal o biológico? Se sorprenden muchos, ¿no? No, pues doctora, es lo mismo. Claro, lo normal debería ser lo mismo. Lo normal es que seas el padre legal y biológico, pero pasan muchas circunstancias que ustedes también deben conocer. Bien, siguiente, por favor. Al punto anterior que mencioné, tomen en cuenta que la persona quien reconoce a un menor de edad o a un mayor de edad, quien hace el reconocimiento del mismo, tomando en consideración que la persona no puede pedir, yo reconozco y ahora ya no quiero reconocer. Hay un plazo para eso, recuerden. Pero si pasa el plazo, busquen la forma de que la mamá o el padre biológico solicite la impugnación de paternidad para que de esa manera pueda llevarse a cabo. La otra opción sería que el padre quien firmó y luego dice que no es el padre, presente una nulidad del acto jurídico por engaño o por algún otro aspecto más respecto a la nulidad del acto jurídico. Bien, para que también pidan ustedes como pretensión accesoria que se deje sin efecto y sea nulo el acta de nacimiento. Bien, pero ahí también tienen que tomar en cuenta la identidad estática y dinámica, ¿no? ¿Qué tanto apego ha habido con ese menor de edad o no? Recuerden que lo que se busca es que el menor de edad, el niño adolescente, sea cuidado y resguardado en todos los aspectos. Bien, ahora, permiso de viaje, permiso y oposición de viaje. La problemática, que también, ojo, es importante esto. eh, Acá indica que resulta procedente que luego de la solicitud de la oposición del viaje, que implica la inscripción en forma automática en Renavina, tan luego de verificado el entroncamiento familiar en observancia con una resolución administrativa, dice, debe conferirse traslado a la otra parte y proceder a darle el trámite de un proceso no contencioso. Claro está, si existe una oposición de permiso de viaje, consideren, hace rato hablamos de eso. Permiso de viaje no quiere decir porque tenga la tenencia legal, tengo los permisos, ¿no? Abiertos, no. Existen fuera de la situación de tenencia permisos de viaje. Pero también existe de la otra parte la oposición a ese permiso de viaje. Entonces, lo que menciona acá la mayoría es lo siguiente, ¿no? Las solicitudes de oposición de viaje sí corresponde conferir traslado a la parte contraria para que se le pueda dar el trámite de un proceso no contencioso. Toda vez que al conferirse traslado a la parte contraria, no se inobserva la resolución, puesto que al admitir la solicitud de oposición de viaje automáticamente implica que luego de verificado el entroncamiento familiar se ordene la inscripción de dicha oposición. Mejor dicho, si están de acuerdo que se lleve a cabo de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene que ver también acá lo siguiente. A veces pasa que ahora incluso últimamente, las madres de familia cansadas de que el padre no aporte la pensión de alimentos y que estén en devengados, que estén en OAF, omisión a la asistencia familiar, me refiero, cansadas, dicen, ya no puedo seguir en Perú, me voy al extranjero a vivir fuera. Lo planificaron aquí, pero salen con
la imagen de un permiso de viaje temporal, de unos días o de unas semanas. Me voy con esto. Pero el papá tiene la prueba de que no es así, que ella se va a quedar viviendo en el extranjero y va a quitarme a mi hijo y no voy a ejercer mi régimen de visitas que está planteado en un acta de conciliación o en una sentencia. Hay un peligro, señor juez. No voy a permitir, usted tampoco puede permitir que mi hijo salga fuera del país, porque va a correr este riesgo. Y hasta que yo traiga a mi hijo del extranjero, ¿cuánto voy a demorar? Puede tener justificación y podrá realizar todo su trámite de oposición. Pero hay otros trámites que dicen, no, ella se va, tiene, como también me ha pasado, tiene un novio americano y se va con el novio. ¿Quién será ese novio? ¿Cómo se portará con mi hija? Lo deja en sospecha, en presunción. Eso para una oposición es justificable. Claro, declararemos, referiremos, medios probatorios por aquí, por allá, sustentaremos bien. Pero hay oposiciones que no van a tener un sustento y otras sí. Pero como buenos abogados o futuros abogados, tienen que dar la verificación del mismo. Y no pueden decir, no, señores del Poder Judicial, no permitan la oposición de viaje, porque está inventando. No, se va a dar el trámite. Y dentro del trámite justificarás y también sustentarás. Bien, siguiente, por favor. Bien, tenemos acá el delito sexual, ¿no? Acá indica también una problemática, y tenía que mencionarlo porque hemos hablado de varios temas, de varios puntos, y en la vía penal también muy delicado siempre que hablamos de delitos sexuales con menores de edad. Bien, indica acá la problemática. ¿Tiene validez y eficacia probatoria la declaración de la víctima practicada bajo la técnica de entrevista única tomada en cámara Gesell, que no haya sido actuada como prueba anticipada? Acá la mayoría refiere. Si la declaración de la víctima practicada bajo la técnica de entrevista única en cámara Gesell no fue actuada como prueba anticipada, resultará válida y con eficacia probatoria si no se inobservó o lesionó garantías constitucionales ni derecho fundamental. Y si en dicha diligencia se garantizó la participación del abogado defensor del imputado y bajo la conducción de representante del Ministerio Público, por lo que la falta de dicha formalidad no implica la exclusión probatoria ni le resta valor probatorio, debiendo ser incorporado a través de la oralización y sometida al contradictorio del juicio oral. Recuerden que acá lo que buscamos siempre es salvaguardar a la víctima y más aún, con el agravante de ser una menor de edad. Entonces, sea niño o niña, igual, todo aquello que pueda demostrar el delito va a tomarse en consideración. No siempre sigamos la formalidad de vida, porque también hay otros aspectos más que se ha podido verificar. Tomando en cuenta de todos los puntos que se ha mencionado, tengo todavía mucha más información que darles, de verdad que siempre me gusta compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque las experiencias que les cuento no lo van a encontrar en un libro. Bueno, aunque podemos hacer un libro también, ¿no? De experiencias, pero no lo vas a encontrar en un libro, porque cuando te lo explican es diferente, porque es el día a día, es la relación entre el futuro representado o tu ya representado y tu persona. Y en la cancha, como se dice, en el campo, vemos las realidades. Y dentro del Código Procesal Civil, respecto a la formalidad debida de un proceso judicial, también se sustenta debidamente, considerando también estos plenos jurisdiccionales, considerando también ciertas casaciones, considerando también situaciones que te van a ayudar como un antecedente para que de una u otra forma puedas sustentar tu pretensión. Por eso que nos es importante que estos puntos de los plenos que acabo de mencionar, que lo he llevado dentro de los tiempos que corresponden, porque a veces me extiendo, porque mi pasión es tanta por tanto por el derecho de familia, niños y adolescentes, que siempre me gusta compartir. Y qué mejor hacerlo
de la manera que podamos comprender todos, ¿no? Y esperando que les haya agradado y más aún que haya sido de utilidad la información que les he brindado para que de esa forma ustedes también tengan herramientas para que puedan seguir ejerciendo el derecho debidamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Excelente disertación del tema. De mi parte y a nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema, como vuelvo a mencionar, en plenos jurisdiccionales nacionales de familia. Ahora sí tenemos unos minutos para poder responder algunas preguntas por parte del público y pues se les indica a todos los asistentes que si tienen alguna preguntita lo pueden hacer mediante el chat o levantando la mano para efectos de darles el uso de la palabra. Ahora sí las preguntas, a ver. Hace rato creo que estaba. Ya. Acá hay una pregunta de Valeria Mabel. Dice, buenas noches, doctora. Agradecer. Ya dice, si es que concilio la tenencia y pensión de alimentos, ¿cabe la posibilidad de que el padre alimentista solicite vía judicial la variación de la tenencia? Excelente pregunta, muy importante. Cuando entiendo yo, para nuevamente especificar lo que mencionas, Areli, respecto a lo que indica Valeria, dice, ¿no? Si es que se concilió la tenencia y pensión de alimentos. Ya tenemos en una conciliación entonces la tenencia y la pensión de alimentos. Bien, cabe la posibilidad de que el padre alimentista solicite vía judicial la variación de la tenencia. Claro, recuerden que en el derecho de familia no hay cosa juzgada. Quiere decir que si hoy solicito yo o acuerdo yo una pensión de alimentos y acuerdo yo una tenencia, vamos a poner el ejemplo, Valeria, de que yo, mamá, solicito la pensión de alimentos a mi esposo. Y le digo también, acordemos en el acta de conciliación la tenencia a mi favor y tú un régimen de visitas. Y me dice, está bien, Maida, perfecto, así quedamos. Porque estamos bien, estamos llegando a buenos acuerdos, estamos conciliando hoy. Hoy estamos conciliando. Hoy, nuevamente me voy a la fecha 24 de septiembre, hoy. Pero el próximo año, llega agosto del 2026, y ya hay situaciones que él está incómodo, está molesto, o hay cosas que no le están gustando, o dice la pensión es mucho, voy a buscar una nueva estrategia, habla con un abogado y le dice, ¿sabes qué? Ya no des la pensión, está dando mucho, mejor busca estrategias. Y creen que el niño es un premio, ¿no? Creen que el niño o la niña, al estar con papá o con mamá, ese niño que se va con papá o mamá, ahora ya voy a dar menos si se queda conmigo, o ya no voy a dar nada si se queda conmigo. Entonces ya la ve a la mamá, o viceversa, ¿ah? Hablo en general. Ya ve a la mamá, no, hace esto, 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 está desacreditándola. Y le dice, ¿sabes qué? Maida, yo voy a pedirte mediante una conciliación nuevamente, porque yo soy buena persona, y quiero decirte que ahora yo quiero la variación de la tenencia, que para mí sea, ya no para ti. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, yo tengo contigo una conciliación. Acá está mi conciliación contigo. Sí, un ratito. Teníamos, pero ya no quiero esa conciliación. Ya lo quiero desconocer. No quiero continuar. Pero yo tengo mi conciliación, así que tú tienes que respetar. Ah, bueno, ¿no quieres conciliar conmigo, Maida? Perfecto. Mi abogado me ha dicho que nos vayamos a un proceso judicial. Y yo judicialmente voy a pedir la variación de la tenencia, porque yo no estoy de acuerdo con ese documento. Yo contestaré, bueno, pues pídelo mediante una variación de tenencia, pídelo, pero esperarás lo que demore tu variación, sea un año, sea 2 años, esperarás. Antes de eso, yo me guío de mi acta de conciliación y me quedo con mi acta. Y si mañana vienes con la policía a decir que tú quieres variar el horario, perdón, la visita a tenencia, yo sacaré mi acta de conciliación y diré que yo tengo un acta de conciliación y buscarás una defensa apropiada para también defenderte al futuro proceso que va a realizar él. Pero sí es posible que lo haga. Así es.
Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Tenemos la manito levantada de Milagros López. Adelante, Milagros, ya te habilité el audio. Ya. Muchas gracias, Milagros Pérez. Doctora, buenas noches. Mire, tengo un inconveniente en un proceso judicial de acá en el Cono Norte, porque lamentablemente señalar carga procesal, la verdad a veces es un poco incómodo, no solo para el abogado, sino también para, en este caso, su cliente, ¿no? Su patrocinada. Sucede, doctora, que se hizo el proceso de filiación para el reconocimiento de un menor, ¿no? Y también seguido de eso la pensión de alimentos. El juez sentenció a nuestro favor otorgándole la pensión. ¿Qué ha acontecido posterior a eso? Porque es el mismo juzgado. em, Se dispuso que el señor, el demandado, pague una pensión de 800 soles. Ha transcurrido, le soy sincero, un promedio de un año y el señor se le dio la gana de decir a mi patrocinada de que hacía ya una orden judicial, a él no se le daba la gana de hacer el depósito. Y para evitar el tema de la liquidación en principio, comenzó a depositarle en partecitas. Bueno, pasado el tiempo correspondiente, se hizo la liquidación y salió también a favor de que el señor pague. ¿Por qué? Porque se cambió de domicilio. em, Y bueno, volvimos al proceso. Volvió a hacer con el tema de la liquidación, ya, el juez volvió a ordenar de que se pague, ¿no? Le dio el plazo de los 5 días para que pague. Se había sumado un total de 16.000, un promedio así por el tiempo, ¿no? Entiendo que el señor buscó un abogado y este abogado, como todos, se le informó que tenía que depositar. El señor, no sé si por estrategia, depositó un monto, pues ya estábamos en el tiempo de pandemia, depositó un monto y lo hizo virtual. ¿Qué sucede? Que cuando mi patrocinada me indica, ¿no? Porque le llegó a llamar y decir que no me vas a ver preso, pero hay un depósito. Entonces fui a la fiscal, ingresé otro documento para el endoce, ¿no? Ahí en el Poder Judicial y hubo ya la traba. ¿Por qué? Porque eh, nos notificaron de que el demandado tenía que llevar el físico, el, el, el voucher físico, ¿no? Que realmente ellos querían verlo y no aceptaban el que lo haya enviado virtualmente, ¿no? El depósito. Y le soy sincera que hasta ahorita sigo con ese problema. Ya hemos ido, hemos acudido al banco, he pedido cita con el juez. Cada vez que he pedido, después que se levantó en el 2022, se pudo hacer las visitas al juzgado. He podido acudir a pedir la cita. Cada vez que me he ido, me he acercado. Lamentablemente el juez no estaba, dijo que reprogramara un tema en el Cono Norte. Y sigo, ¿por qué? Porque ahí se entrampó el señor cuando se le notificó de que volviera, ¿no? Con el tema de presentar el físico del voucher. Su abogado contestó de que había dejado el proceso. Se le volvió a notificar y volvió a presentarse otro abogado que desconocía del tema y que iba a decir que iba a mostrar el voucher, pero señaló de que como el demandado ya había presentado el voucher electrónicamente y que la fecha no lo tenía, ya no podía realizarse. Ahí sí sigo entrampada, le soy sincera, porque ellos no dan em, una salida. Me he quejado ya, a
Me he quejado por teléfono ay, bueno, a la instancia superior y mi patrocinada también. He mandado documento para que el señor le registren en el REDAM, para que de alguna manera pues también el señor es un chofer, ¿no? Y vean el tema de su brevete o un embargo, y no tengo respuesta hasta ahorita. Temo por el tema que ellos argumentan de la carga procesal. Yo he pedido celeridad del proceso, me notificaron, como dije, mi casilla señalando que me van a multar inclusive, ¿no? Y entenderá cómo yo también soy madre, aparte de abogada, y la impotencia que no solamente le debe dar a esa madre de familia, sino me pongo en sus zapatos y digo, pues, ¿cómo estamos en el tema judicial? Porque la argumentación del Poder Judicial es la carga. Y temo hasta que lo archiven, porque cuando ya he ido nuevamente físicamente a decir que dónde está el expediente, ya lo habían movido al archivo. Tuve que llamarle la atención a la señorita, tuve que hablar con el especialista, que en ese momento hasta le llamó la atención verbalmente, pero hasta ahí quedó. Y eso es mi problema y la verdad le pido un consejo, ¿no? Que me asesore cómo poder resolver este problema para continuar, porque ahí está entrampado monto de 4.000 soles que el señor depositó y que a la fecha, por ese motivo, no se le da la gana de seguir depositando. No se le da la gana, ya la liquidación que se pidió también ni siquiera lo resuelven, no me notifican. La verdad que me siento impotente. Sí, Milagros, claro que sí, porque realmente has hecho todo. Has hecho todo lo posible para que este proceso continúe como tal, pero en este caso ya de lo que tú has hecho dentro del mismo, porque has insistido con las medidas cautelares, porque hay deuda de por medio, has insistido con los devengados que correspondan, has insistido con las quejas e incluso te han puesto en una situación complicada para los abogados, que son las multas, ¿no? Sin justificación alguna. El hecho de hacer el trabajo no significa que estemos haciendo algo malo o yendo en contra del sistema. Qué lamentable lo que nos comentas. Lima Norte, es verdad, tiene mucha carga, pero eso no es una justificación. Pero Lima Norte siempre refiere, por lo menos bajo lo que también la experiencia, siempre refiere en la carga. Lo que podrías hacer, que ya lo has hecho con el órgano, no sé si con el órgano de control, presenta una carta, pero física, a mesa de partes, con ODAT, directamente con el órgano de control, porque si te vas a la Junta Nacional de Justicia, van a decir que es algo ligero y lo van a mandar al órgano de control. Entonces, déjalo en el órgano de control, pero no como un correo o como una queja simple, ¿no? Porque no es un tema de retraso, de no atención, ya es un tema de omisión funcional de parte del magistrado o magistrada del despacho y también del despacho. Entonces, hazlo de manera, con medios probatorios incluso, de los escritos que se has presentado, de las fechas que has ido a hacer el impulso presencial, porque el problema viene más por parte del juzgado. El otro señor, pues feliz sobre la carga que haya, pero el juzgado, ¿qué está enfrentando? Hablamos acá de un alimentista que está esperando una pensión, sea 1.000 soles, sea 500 soles que está debiendo, pero está debiendo y tiene que pagar. Y el juzgado sabe que tiene que haberlo hecho el señor de manera física. Acá no hay un endoso electrónico de por sí. En este caso, en pandemia se dio, claro, el endoso electrónico para que pueda ingresar de manera virtual y de escrito, pero tiene que darse de manera presencial y física el documento. Por tanto, eso va a quedar sin efecto. Yo te sugiero que continúes con esta parte administrativa sobre la queja, ¿no? Porque es una de dos, estimada Milagros. Uno es que te quejes con la formalidad debida, o dos es que también vaya una multa contra tu persona sin una justificación, ¿no? Y haya un atropello de por medio. Esperemos que no lleguen a ese extremo. Pero también sobre el punto de los devengados, continúalo, avánzalo. Si hay
una situación de traba del sistema por el tema de la carga, sigue insistiendo con tu celeridad y todo esto agrégalo como medio probatorio y puedes hacer más de una queja. Pero cuando haces con esta formalidad que te menciono, la magistrada o magistrado va a tener que sustentar y justificar por qué motivo lo ha hecho, pero quedan evidencias. Espero que te ayude la información también, estimada Milagros, y éxitos, que te vaya bien. Espero que nos puedas contar qué sucedió finalmente. Gracias. Muy amable, doctora. Gracias, doctora. Tenemos también una pregunta de Jorge Mendoza. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por su ponencia. Quería hacerle una consulta. Yo tengo un proceso de variación de tenencia. El juez, bueno, después de varios meses ya admitió la variación. Yo podría, tengo que esperar que, a ver, lo declare rebelde a la demandada, o porque recién ha pasado ya ha pasado días y no ha presentado su contestación. Yo quisiera pedir una medida cautelar en el cuaderno cautelar de variación. ¿Se podría esperar o esperar que todavía lo declaren rebelde? Jorge, discúlpame, llevas mi apellido, qué bueno. Jorge, un Sí. gusto. Jorge, una pregunta, pero todavía no ha pasado el plazo para que ella pueda contestar la demanda. Está dentro de los plazos, No, entiendo. ya pasó justo ayer se ha vencido y no ha contestado. Ya, hay que solicitar ahí, en todo caso, pues, con un Que le escrito, declaren rebelde. sí, que la declaren Ya. rebelde. En el cuaderno cautelar también puedo ir solicitando una medida cautelar provisional Ya, claro, pero ¿qué medida cautelar quieres pedir? ¿La de tenencia? sí, la tenencia exclusiva. Ella tiene medidas de protección. O sea, hay muchos, realmente es Hay una justificación, demanda entonces. bastante amplia donde ella ha descuidado, desprotegido, tiene medidas de protección en contra o sea, mi hijo tiene medidas en contra de su madre, pero lamentablemente sigue teniendo al menor. Bien, en todo caso, que la declare rebelde en el juzgado, pero haz esa solicitud y también impúlsalo para que lo provean. No vaya a ser que demoren en proveer ese escrito. La idea es que provean y sepan, porque luego no vayan a poner peros de que no la han notificado debidamente o no. Verifícalo en Cernot igual que la hayan notificado Claro, debidamente dentro de los plazos, justifica, captúrenlo, mándenlo dentro del escrito, pero también en la claro, cautelar. Recuerda que la cautelar también pasa por todo, es como yo lo digo a veces, es un mini proceso, ¿no? Porque también claro. pasa la evaluación psicológica y social, no es que sea automático, pero como tienes Mm, todos los fundamentos, claro, trata de solicitarlo para que sea lo más célere posible y tengas por lo menos alguna respuesta, porque si ese niño o niña está, o tu hijito creo que es, ¿verdad? sí, es Está mi hijo. en alguna situación de riesgo, más aún todavía. Hay Entonces, dos medidas de protección que en contra también de ella. que también provean la solicitud de medida cautelar, porque ya está admitida la demanda, entonces sí puedes Sí. presentar la cautelar de una vez, y si hay una rebeldía de ella, más aún todavía. Entonces presenta esto con todos los medios probatorios que tengas, para que puedas Eh, justificarlo. Doctora, ya para finalizar, yo tengo que en mi medida cautelar adjuntar nuevamente todos los medios probatorios que presenté en mi cuaderno cautelar o lo señalo lo que obra en auto. Mira, puedes señalar, pero recuerda que es un cuaderno aparte, la medida cautelar. Mm, Usualmente se presentan los medios probatorios porque es otro cuadernito dentro del expediente, mm, pero lo va a ver en este caso. Todo esto lo va a ver también el nuevamente mismo especialista. Fiscalía. El juez lo va a ver, pero también va a ver mucho la opinión fiscal sobre tu expediente. Y no coloques todo, coloca solamente lo relevante. ¿Por qué? Porque para la variación de tenencia tienes que comprobar o tienes que justificar que hay un riesgo que está corriendo tu Sí, menor. Yo no creo que en sí. en toda la variación que has presentado todos los anexos sea respecto al riesgo. Seguramente de esos 20 que No, has presentado, hay de 5 o 6 demasiadas pruebas, sean de los todo. riesgos. Sí, Claro, exacto. presenta para que se evidencie. Acá tienes que evidenciarlo también. Te sugiero que pongas lo más relevante. Sí, muchas gracias, doctora, muy amable. A ti, no te preocupes. Gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos una manita levantada de Blanca Torres Castillo. Adelante, Buenas noches, Blanca. doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora Mendoza. Buenas noches, Arely Medina. ¿Qué tal? ¿Me escucha? ¿Cómo está, estimada Blanca? Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Mi consulta es la siguiente. Le pongo acá mi caso, por ejemplo. Yo soy separada, pero, por ejemplo, ante un juez
Supuestamente siempre dicen que tanto el hombre, que la mamá como el papá tienen que cubrir el 50% de los gastos de los menores, ¿correcto? Ya, entonces yo me hago la pregunta, es que si una persona se hace cargo del menor de edad, ¿cómo puede cubrir el mismo 50%? Ya que esa persona está con el menor y para que llegue al 50% que da el papá, por ejemplo, tiene que trabajar sus 8 horas, ¿no? Entonces, yo, bueno, en mi caso, yo lo que hice fue decir a mi mamá que vengan a apoyarme, porque es la única forma de que yo pueda salir a trabajar y generar ese 50%, porque siempre da más con quien el niño vive, puede ser con papá o con mamá, porque siempre se da un poco más de lo que la otra persona quizás pueda dar. En temas económicos me refiero, doctora. Ujú. Pero en temas de, ¿qué le digo? De tiempos, de los régimen de visita, eso para mí, la verdad que mi casa siempre va a estar abierta para cuando él guste, él venga, pase tiempo conmigo, porque esos tiempos no vuelven, doctora. Para mí no vuelven. Entonces, yo valoro mucho eso, que es el tiempo. Y yo también he hecho cosas que, por ejemplo, he derribado muchos muros, por ejemplo, para que mi hijo no tenga que saltar ningún muro, ¿no? Y que su papá siempre va a ser su papá, siempre. Entonces, eso que a él le tenga que quedar claro. O sea, a veces hay cosas que no tienen que ver temas monetarios los niños, pero basta con ver a su papá, abrazarlo, o quizás a la profesora hablarle maravillas de su papá. Para mí eso es un gran gesto, ¿no? Para mí como mamá. Eso es todo, doctora. Bien, Blanca, y una pregunta me parece muy, muy bien cómo has mencionado la última parte, porque veo que lo más importante es tu hijo y la calidad Por que le supuesto. brindas, y eso Por es supuesto, doctora. muchísimo. Y cuéntame, la parte procesal, el 50-50 que mencionas, ¿no lo han llevado a un proceso judicial? ¿Lo han conversado nada más? Si no lo lleva a una vía judicial, no, porque lo conversamos bien, entonces, y él también me dijo, está bien, porque él no suele tener mucho tiempo para ir a una conciliación, y entonces lo que hicimos fue nosotros dos conversamos y nos propusimos, ¿qué es lo que queremos por nuestro menor de edad, pues, ¿no? ¿Qué es lo que le queremos brindar, ¿no? Entonces, y como yo siempre le dije, y él en esa parte me entendió, pero también hubo un tiempo que se desentendió. Sí, Sí, Blanca, mira, en este punto, perdón que te interrumpa, para hacerte precisa en este punto. Dos cosas. Uno es que el no tener tiempo él para poder conciliar, eres muy considerada, pero recuerda, hoy puedes estar bien, en buenos términos con el papá de tu hijo, pero mañana tú no sabes en qué situación él va a estar o qué actitud va a tener. Por tanto, si es que no tiene el tiempo para poder conciliar físicamente, que eso también conlleva tiempo, hay también conciliaciones virtuales. Por ejemplo, nuestro estudio jurídico trabaja. Les comento para que también ustedes sepan, ¿ya? Trabajamos con centros de conciliación que lo realizan de manera virtual, las audiencias de conciliación. Y es una maravilla, porque ah, están hasta en el mire, extranjero y lo pueden hacer virtualmente. Porque en serio, doctora. eso ya está aprobado por el Ministerio de Justicia. Es Mm, totalmente válido el acta. Ya sea que ah, ahí perfecto, doctora. uno. Dos, el 50-50 no existe respecto a los temas monetarios, me refiero. 50% de responsabilidad de papá y mamá, claro que sí, hay responsabilidad de los dos en un 50% y hasta en un 100% diría yo. Pero cuando hablamos de una madre quien se encuentra en su casa con su hijo, tiene un trabajo doméstico no remunerado. Quiere decir que el tiempo dedicado a mi hijo también tiene un costo, tiene un monto que no es inmensurable porque no se ve la cantidad, pero es el tiempo dedicado cuando yo podría irme a trabajar, pero me dedico a mi hijo. Entonces, por eso se dice que aquel que no tenga la tenencia de hecho, la tenencia legal, es quien debe aportar la pensión de alimentos. ¿Hasta cuánto? Hasta el 60% de sus saberes. No, pero él es independiente, ya, pero ¿cuánto ganará mensualmente? Lo que gane, el aproximado es el 60%. Ahora, si le da esa cantidad, no será mucho para mi hijo. Claro, del 60% como máximo, veamos cuánto es lo que tu niño gasta.
si el 10, si el 20, si el 30, si el 40 de papá o no. Ahora, si el papá puede o tiene otras cargas, se comprende, podrá dar 20, podrá dar 30, pero va a dar una cantidad, y esa cantidad tiene que ser acorde a los gastos de tu niño. Entonces no es un Sí, 50-50, eso no es como lo mencionas tal cual. Legalmente lo trabajamos nosotros como abogados hasta el por 60%, supuesto. necesidad del menor y capacidad del obligado, ¿ya? No, Así que claro. a ello también. Me ha Ujú. gustado mucho lo que usted me ha hecho esa audiencia virtual. En verdad no lo tenía previsto. No sabía que eso estaba ya con el tema con tema judicial, pues, ¿no? O sea, eso no lo sabía. Y gracias por ese gran aporte, porque me ha ayudado mucho, en verdad, doctora Mendoza. Qué Es una bueno, capa. Muy amable. Muchas gracias. de nada. Gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos una última manita levantada que es de Anderson. Adelante. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Anderson. ¿Qué tal, doctora Maida? ¿Qué tal? Qué gusto. En primer lugar, doctora, felicitarla por bueno, es un recordar, ¿no? Este tema de los plenos jurisdiccionales de familia, que obviamente son muy, pero muy importantes. Claro, no son vinculantes en las audiencias, pero sin embargo, son muy importantes tenerlos en consideración y presente para todo tipo de procesos. Doctora, mi pregunta es esta. Eh, Justo estaba escuchando a la penúltima participación sobre una medida cautelar de tenencia, sin es de equivocarme. Ello, doctora, ¿cómo es que no lo comprendí tan bien? O sea, yo interpongo primero una demanda de tenencia y después como una medida cautelar interpongo una de tenencia exclusiva. ¿O no, no comprendí bien ello? Por favor, doctora, ¿podría aclarar esa situación? Muchas Claro que gracias. sí, Anderson. A ti por tu participación, muchas gracias. Bien, lo que mencionaba en la penúltima intervención es que estaban presentando una variación de tenencia. Mejor dicho, la mamá por conciliación o por sentencia ha tenido una tenencia de por medio. Pero ante alguna situación, sabemos que en el derecho de familia no hay cosa juzgada, por tanto podemos pedir variación de tenencia o podemos pedir aumento de pensión de alimentos o podemos pedir de régimen de visitas a tenencia exclusiva, ¿no? Todo podría variar, dado que la situación va cambiando y los cuidados también. El papá ha referido que tiene muchas pruebas, mucho sustento en el que la mamá no está cuidando debidamente al menor. Entonces, lo que ha realizado él es una demanda de la variación de la tenencia, justificando todos los puntos y los medios probatorios, variando la forma como él lo ha tenido. Anteriormente, imaginamos que lo ha tenido la mamá como tenencia exclusiva y ahora él quiere la variación de esa tenencia exclusiva para él. Hasta ahí estamos bien. Ahí sigue su proceso. La mamá no ha respondido, no ha contestado dentro del plazo. Por tanto, se va a solicitar que se declare rebelde a la demandada. Bien, ahora él me dice, pero tengo un inconveniente, dado que mi hijo está pasando por una situación muy difícil, seguramente imagino por lo que le ha expresado, y necesito tener esta variación de la tenencia. Yo le diría, el abogado que lo esté asesorando dependerá mucho qué es lo que le esté asesorando, ¿no? Yo diría, ¿qué tan importante y urgente es cambiar esa tenencia, que ya la mamá lo tiene, cambiar de en automático para una medida cautelar? ¿Qué tan urgente es? Porque si yo diría, si no ves a tu hijo, pide una variación de un régimen de visitas temporal como medida cautelar, pero cada uno lo pide según la necesidad que tenga. Si ese niño o esa niña está corriendo peligro dentro de la tenencia con la madre, lo que tiene que hacer es acelerarlo con una medida cautelar, sustentándolo, no con todas las pruebas que están en la demanda que está iniciando con la variación, sino Ujú. con la parte sustancial que refleje ese peligro que existe y que hay. Solamente si hay peligro, realmente hay un riesgo para ese menor, pueden otorgar, porque si la fiscal, como opinión fiscal, verifica que la mamá esté estable con los niños, que no hay algo de qué preocuparse porque los medios probatorios no lo demuestran,
lo van a dejar como está, por más que haya presentado la medida cautelar. Por eso tiene que ser muy sustancial Ah, ese ok, ok. momento que se solicite porque está pidiendo que no espere llegar a 1 año y medio o 2 años de la sentencia de la variación para recién yo tener la tenencia de mi caso. No, lo pido desde ahora porque hay algo muy urgente que él ha mencionado, tiene muchas pruebas. Tendríamos que evaluar qué pruebas tiene y tendríamos que ver si procede o no procede, pero también hay que ser cautos a la hora de presentar las cautelares, porque no solamente la cautelar me va a asegurar, porque el presentar no me asegura. El presentar es proponer, ¿no? Solicitar, pero de manera rápida, para que pueda tener yo una respuesta. Básicamente es eso, estimado Anderson. Perfecto, doctora, gracias. ¿Y esta medida cautelar tiene algún costo como demandante? Como demandante tiene costos de tasas, como Una titular tiene costo de tasas. Las tasas ahora están en cédulas, está 5,50 soles, me parece, ¿verdad? Díganme ustedes también. Eso lo hace los pagos mi área administrativa, pero también tengo conocimiento que el de ofrecimiento de pruebas tiene un costo también de 50 y tantos soles. Pero sí, perfecto. tiene costos adicionales, ¿ya? Pero Mm, lo presentan, y yo siempre digo, según la pretensión que tengan, van a requerir las medidas cautelares. Bien, estimado Anderson. Sí, doctora, muchas gracias por su respuesta. Bueno, ya no tenemos más manitos levantadas. Eh, Doctora, voy a responder una preguntita más ahí por la cajita de comentarios. Y ya la pregunta es la siguiente. Dicen, en el caso que se haya presentado un escrito solicitando que se envíe una liquidación a fiscalía y el juzgado respondió que la notificación no llegó a la sede central de notificaciones, pero en el sistema figura domicilio difícil de ubicar. Sin embargo, la dirección es la misma que el demandado señaló en audiencia y aparte se tiene el número de celular. ¿Qué se podría hacer? Ya, pero tendremos que ver, el requisito previo es que el demandado en la vía civil sea debidamente notificado para que no tengamos ningún inconveniente cuando esto ingresa a la vía penal. Entonces, acá me está indicando, a ver, vamos a leer. mm, De Roxana López es el Claro, dice comentario. ahí, ¿no? Que ha presentado un escrito, que se envíe una liquidación. Claro, ¿quién ha presentado el escrito? Pero acá dice, en el caso de que se haya presentado un escrito solicitando que se envíe una liquidación a fiscalía y el juzgado responde que la notificación no llegó a la sede central de notificaciones, pero en el sistema figura domicilio difícil de ubicar, pero la dirección es la misma que el demandado señaló en audiencia y aparte se tiene el número de celular que se podría hacer. Pero recordemos que acá, como requisito previo, antes de que pase a fiscalía, el juzgado tiene que asegurarse de tener todos los datos a la mano. Ahora, si en caso dice en la notificación difícil de llegar o no se llegó o difícil de ubicar, indicarle con un escrito al juzgado mismo para que señalen habilitación de fecha y hora. Y usted pueda ir con el secretario al lugar para que lo notifiquen debidamente. Y esa notificación llegue al juzgado para no tener ningún inconveniente. Y ya con la aprobación, con el apercibimiento y con todos los documentos que el juzgado debe mandar, tiene que mandarlo ya con las copias certificadas a fiscalía. Pero hay que ayudar al juzgado. Si está demorando y eso es su talón de Aquiles, que no puede llegar a la dirección o no notifica debidamente, no, doctora, pero ahí está su número, ahí está, claro, tendrá el número. Pero no estamos en el proceso de alimentos, estamos en el proceso de devengados. Recordemos eso. Y tiene que estar el señor debidamente notificado. Y si pasan estas situaciones, como él vive acá, vive en Perú, no está en el extranjero, eso no sería mediante edicto, que sería más complejo todavía, notificar a esa dirección. Ahora, hagan el escrito de habilitación de fecha y hora. Bien, eso va a ayudar bastante para que puedan notificar debidamente. Bien.
Listo, doctora, hemos terminado con la ronda de preguntas. Roxana, espero que te haya quedado claro. Y pues, doctora Mayra Mendoza, reitero nuestro agradecimiento por su presencia y por ilustrarnos con su amplio conocimiento. Ha sido muy exquisito el tema, nos ha quedado muy claro. Personalmente la felicito y en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, siempre será su casa y esperemos seguir contando con su participación en futuros eventos académicos. Ha sido un gusto ser su moderadora y hasta otra oportunidad. Que tenga muy buenas noches. Asimismo, estimados participantes, se les invita a las siguientes sesiones. Muchas gracias. Bien, Areli, para despedirme nada más de todos, agradecer también por la invitación y me ha dado mucho gusto sobre todo las preguntas que me han realizado. Han estado muy atentos y la verdad me alegra mucho. Recordemos que tenemos que impartir conocimiento, que finalmente eso es lo que vamos a dejar como un legado. Por otro lado, aquellos que me quieran escribir o quieran llamar o quieran comunicarse con mi persona, recuerden que nos ubican por redes sociales como Abogados de Familia Perú o el estudio Maida Mendoza y Asociados. Ya, yo dispuesta a poder colaborar y apoyarlos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.